Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que se estén. Hola, hola Edurne, ¿cómo estás? Qué lindo que te hayas unido. Hola papi, ¿qué tal? Hola Martín, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eddie está por unirse. Hola Natalie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto que estés aquí con nosotros. Ahí está Eddie. Vamos a invitarlo. Listo. Vamos a esperar. Eddie ya se está uniendo. Para conversar con nosotros hoy día acerca del gran desafío que tenemos por delante. Hola mi reina, se está uniendo mi hija también. Vamos a esperar a Eddie. Hoy día tenemos un tema súper interesante que tiene que ver con cómo jugar este partido que nos ha tocado jugar tan desafiante para certidumbre, ¿no? Vamos a ver, vamos a volver a invitar a Eddie. Vamos a agregar, ahí está. Hola Cintia, qué lindo que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te lo ibas a perder? Martín, dile a tu cuñado que ingrese. Bueno, como les estaba diciendo, mientras Eddie se conecta al live, hoy día vamos a conversar acerca de compartir con ustedes qué tipo de herramientas se pueden utilizar tanto en la cancha, en un partido, en cualquier práctica y disciplina deportiva, como en la vida real, ¿no? Y en verdad lo que vamos a hacer, Eddie y yo hoy día, es hacer una analogía entre el deporte, la práctica del deporte y todas las competencias, las habilidades, las aptitudes que se necesitan para salir adelante en un deporte competitivo y también lo mismo que necesitamos en la vida real. Voy a volver a invitar a Eddie. Vamos a ver, esperando que se conecte. Ahí está. Hola, ¿cómo estás, Denise? Hola. Muy bien, feliz, contenta de tenerte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy súper honrada, ya te he dicho que estoy súper contenta de que puedas Contrario, compartir. el honor es mío. Bueno, quiero empezar presentándote, aunque no necesitas mucha presentación mientras se van uniendo las personas. Eddie Fleischmann nos acompaña hoy día, es administrador de empresas, es periodista y comunicador deportivo de radio y televisión desde 1992, con cobertura para el Perú de los principales eventos deportivos mundiales. Es técnico de menores, certificado por el Valencia, me dijiste, ¿no? De España. Herencia de España. Sí. Y exacto, y conferencista en temas de motivación, liderazgo, trabajo en equipo y consecución de metas. Así que estamos en muy buenas manos, ¿no? Para conversar y para los que no me conocen, que se están uniendo, mi nombre es Denise Johamowitz, yo soy life coach, coach ejecutiva y organizacional, terapeuta y licenciada en educación. Y emprendedora también, tengo una empresa que se llama Humánica, que se dedica al desarrollo del talento dentro de las organizaciones. Y mamá, por supuesto, y tú también, papá, que creo Así que es. está dentro de nuestro CV, ¿no? Bueno, Solo un sí, pedido a todos los que nos están siguiendo y a ti también, Denise. Si hay en algún momento algún problema de señal, que a veces está siendo más o menos frecuente por estos tiempos, voy a tratar de corregir cambiando la red, pero que no se mueva la gente que se está uniendo porque la conversación va a seguir. ya, genial, qué bueno. Muy bien, entonces estamos dentro de un contexto muy complejo, ¿no, Eddie? Esto es, he escuchado la analogía de la tormenta, seguramente tú también, pero no todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y creo que es un poco de lo que queremos hablar hoy día. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien es cierto, estamos todos viviendo lo mismo, la misma crisis, no todos tenemos los mismos recursos personales para afrontar lo que está sucediendo. Y de esto quiero hablar contigo hoy día, intercambiar y pimponear ideas, porque
finalmente la vida y esta cuarentena y esta crisis se vive como un partido, tal cual como si estuviéramos en la cancha, y no todos tenemos no todos somos tan resilientes, no todos tenemos esa automotivación para poder caernos y levantarnos 1 millón de veces si es necesario, ¿no? Como se requiere para realmente llegar a la meta. Y esto tiene que ver con nuestra inteligencia emocional, tiene que ver con nuestra resiliencia y con muchas de las cosas, nuestra actitud, nuestro compromiso, muchas de las cosas de las cuales quiero conversar contigo hoy día, ¿no? Lo primero que quisiera preguntarte es, y de lo cual quisiera conversar contigo, es la relación, Eddie, que existe entre el deporte y la psicología, ¿no? Una mente sana, en cuerpo sano, bien decían los filósofos y antiguos griegos, sabiamente, ya ellos sabían desde hace mucho tiempo que necesitábamos cultivar tanto una mente sana para poder tener un cuerpo sano, porque nosotros somatizamos nuestras emociones cuando nos sentimos ansiosos, angustiados, nerviosos, y sin duda incluso hasta lo sentimos físicamente, ¿no? Que es lo que significa somatizar. Esto también nubla nuestro desempeño, ¿no? Tanto en la vida como en la cancha, y al mismo tiempo es una calle de doble vía. El deporte también influye sobre nuestro bienestar mental y emocional, ¿cierto? Entonces, ¿qué has visto tú desde tu experiencia? ¿Qué podrías compartir con nosotros, Eddie, acerca de esta relación tan cercana que existe entre mente sana y cuerpo sano? Tú lo mencionaste hablando de los Juegos Olímpicos de la era antigua, y yo quiero referirme a uno de los más cercanos colaboradores que tuvo el Barón de Coubertin, que fue el que rescató los Juegos Olímpicos para la era moderna. Y creó un lema, Citius Altius Fortius, más rápido, más alto, más fuerte. Digamos, ¿qué buscaba? ¿Cuál es el mensaje de los valores y de los principios olímpicos? Retar al hombre contra sí mismo, que se desafíe a sí mismo para que sea capaz de alcanzar su umbral de rendimiento. En lo físico, hablamos de deporte, alcanzar la mayor velocidad posible, la mayor altura posible, la mayor fuerza posible, el mayor talento posible si ya lo trasladamos a otro tipo de disciplinas deportivas. Pero en todos los casos, la comparación que podemos hacer entre un deportista exitoso como Rafael Nadal, o tú, o yo, o cualquiera que nos ve, es que todos nos ponemos frente a nuestros propios desafíos, de acuerdo a nuestras propias capacidades y a objetivos y expectativas que nosotros nos planteamos. Si nos planteamos expectativas desmesuradas y fuera de la realidad, lo más probable es que sea más fácil caer en frustración. Si nos planteamos, digamos, objetivos alcanzables con relativa comodidad, probablemente nos aburguesemos en nuestra actitud frente a las situaciones que se nos presentan. Entonces ya tiene que ser muy fino el hilar para establecer cuáles son los retos y desafíos que uno se plantea para poder, con un esfuerzo extremo, alcanzarlos y después plantearnos uno nuevo, porque todos los días, en la medida en que alcanzamos un objetivo, nos tenemos que fijar uno nuevo y el desafío cambia. Y te pongo un ejemplo que yo a veces utilizo cuando hablo de los récords que obtuvo de forma sucesiva Sergei Bubka en el salto con pértiga, el salto con garrocha, o los éxitos de Michael Phelps de todos los días, o el mejor velocista peruano que se llama Andy Martínez en los 100 metros planos. Si nosotros le pedimos a Michael Phelps que vaya a los Juegos Olímpicos y queda segundo en el podio, él va a considerar que fracasó. Claro. Si Sergei Bubka gana 5 mundiales consecutivos y va a los Juegos Olímpicos y no gana la medalla de oro, va a considerar que fracasó. Si le pedimos a Andy Martínez que vaya a los Juegos Olímpicos y le pedimos una medalla de oro, va a ser una locura, le vamos a estar pidiendo algo fuera de la realidad. Entonces, lo mínimo que tenemos que pedirle es que mejore su marca. El gran reto del deportista cuando va a una competencia, sea un entrenamiento, sea una competencia exigente, sea amateur o sea profesional, es mejorar su propia marca. Y si lo logra hoy, tiene que mejorarla de hoy, mañana. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y sabes qué? Tiene que ver también, tú sabes que una de las bombas atómicas de la autoestima es la comparación.
cuando tú compites con el otro y no estás compitiendo contigo mismo, que es de lo que tú estás hablando. Y uno de los pilares, Eddie, de la resiliencia es justamente la capacidad de poder plantearte permanentemente metas progresivamente más exigentes, pero son baby steps, no son pasos donde tú te pones una marca y te pones la otra y te sigues autoexigiendo y retando, pero como tú dices, el reto no puede ser tan grande que si no, no lo alcanzo nunca Claro, y me vivo frustrado. claro. Digamos, muchas veces con la selección peruana de fútbol, para dar un ejemplo, estaba instalada la frustración de que durante décadas no clasificaba un mundial. Entonces, claro, terminaba una eliminatoria en el último puesto para Sudáfrica 2010 y a la siguiente eliminatoria queríamos clasificar, casi por decreto, planteándonos objetivos irreales frente a selecciones más competitivas y que por lo tanto nos hacían caer rápidamente otra vez en la frustración. Mucho más inteligente para intentar clasificar un mundial, alcanzando el quinto lugar, como le pasó a Perú para Rusia, es calcular que cuando estás décimo, tu primer objetivo es ponerte noveno u octavo. Y cuando estés octavo, piensa en la necesidad de alcanzar al séptimo. Y es lo que pasó con esa selección y por eso Gareca tuvo éxito, porque fue un líder, más que un entrenador, fue un líder. Y yo defino como líder no solamente al que conduce un grupo, sino además al que hace cambiar conductas para bien del beneficio común que se busca como líder de grupo. Y entonces la selección peruana fue capaz de plantearse objetivos alcanzables, mejorar su autoestima, porque cuando vio que ya era posible ganar en Asunción, creyó en su posibilidad. Y entonces fue posible ganar en Quito. Y cuando pudo ganar en Quito, dijo, bueno, me voy a Buenos Aires y ya no tengo miedo. Y logró empatar en Argentina. Y entonces fue construyendo ladrillo por ladrillo su autoestima a partir de ir alcanzando objetivos parciales para después buscar los más ambiciosos. Y tú sabes que esto que me estás diciendo es bien importante porque tiene que ver con el poder de la mente y nuestra actitud, Eddie, frente a lo que creemos que podemos hacer o no, que es un poco de lo que tú estás hablando. O sea, el equipo peruano, lo que yo entiendo es que poco a poco fueron creyendo en sí mismos, de lo que eran capaces, ¿no? Y en realidad eso es lo que nos dice que nuestro peor enemigo somos muchas veces nosotros mismos, ¿no? Donde nosotros no somos la bruja del cuento o el brujo del cuento que nos está diciendo, no puedes, no lo vas a Claro. lograr, no lo has logrado antes, no vas a poder hacerlo. Mira, te propongo imaginarnos a un atleta, no importa la nacionalidad, a un atleta que tiene grandes condiciones, que se entrena muy bien, que va mejorando sus marcas, que se sigue entrenando bien, que de pronto como mejora empieza a, digamos, dosificarse con nutrientes adicionales, por ahí, por su afán de competir constantemente, tiene un dolor, pero supera el dolor y sigue para adelante, y sigue compitiendo, y de pronto se desgarra. Y entonces, ese deportista que está aspirando a ser campeón olímpico, de pronto tiene que ir a un quirófano y empezar una rehabilitación y una terapia para poder volver a competir. Para ese deportista, ese momento es durísimo, tiene que entrar en un duelo momentáneo y replantearse objetivos. Mi primer objetivo, operarme. Y después de la operación, mi primer objetivo, ponerme de pie. Y después de ponerme de pie, mi siguiente objetivo, caminar, doblando mi rodilla sin que me duela. Y luego será trotar, y luego será ir retomando. Entonces, si nosotros repasamos la historia, vamos a encontrar desde Rafael Nadal hasta mí mismo, que digamos, me rompí el ligamento cruzado y si yo pensaba en mi partido del domingo, dejé de pensar en mi partido del domingo y empecé a pensar en quién me va a operar. Claro. Bueno, ese ¿No? atleta lesionado, que te planteé como juego imaginario, es la humanidad entera hoy. Hoy la humanidad entera ha sufrido una lesión, producto de ir demasiado rápido, por encima de sus capacidades, por encima de sus posibilidades, a una velocidad que ya en general la humanidad y la naturaleza no estaban aguantando. Esa es mi sensación. Totalmente Entonces, de acuerdo contigo. siento que
la incertidumbre en la que coincidimos todos en este momento, la vivimos siempre. Porque cada vez que salimos de nuestra casa tenemos incertidumbre. Si nos va a ir bien o no nos va a ir bien, si vamos a chocar o no vamos a chocar, si vamos a ser puntuales o no, si tendremos un contratiempo, si tendremos un problema de salud, todos los días pero es que existen teníamos, motivos. perdóname Eddie, pero teníamos una falsa sensación de control. O sea, ahora en realidad uno de los duelos que estamos viviendo es la pérdida de control, claro, porque ha salido a flote, pero en realidad nunca lo hemos tenido, porque esa De acuerdo, incertidumbre siempre ha estado. de acuerdo. Nunca nos habíamos sentado a pensar colectivamente en lo que nos limita y colectivamente en el hecho de que no tenemos el control de todas las cosas. Y entonces ha generado una pandemia también emocional, también porque uno ve al del costado, habla con el compañero, habla con amigos, uno transmite al otro sus dudas, sus temores, su incertidumbre, y no es como en otras situaciones en que cada uno la iba resolviendo a medida que le iban sucediendo. Entonces, en este momento yo creo que la humanidad está lesionada, está en un proceso de recuperación, de rehabilitación, en una terapia progresiva que le permitirá volver a caminar y a andar y a competir y a ir al ritmo en que su condición se lo vaya permitiendo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y tú sabes que, no sé si tú conoces la historia de Roger Bannister. Es un atleta británico que rompió el récord mundial de correr 1 milla, que es el equivalente a 1,600 km, en 4 minutos, en 3 minutos 59.4, creo que fue exactamente el récord que hizo. ¿Por qué te lo menciono? Porque está relacionado a lo que hablábamos de la importancia hace un rato de la actitud, ¿no? Y del poder de la mente. Por años, Eddie, este récord no se había logrado. O sea, no se había podido superar la milla en 4 minutos. ¿Okay? En menos de 4 minutos. En menos de 4 minutos. Cuando este señor lo consigue, te podrás imaginar, estuvo en todas las portadas de todos los periódicos, fue una locura. Pero ¿sabes qué pasó? 46 días después, viene un atleta y hace 3 minutos 58 y bate el récord. Y después comienzan a decantar en el primer año, 36 atletas baten el récord. El segundo año, 300. ¿Ya? Bajando poco a poco, progresivamente, creo que no recuerdo bien, pero creo que 17 segundos o algo así, del récord de Roger Bannister. Original de 4 minutos. Exacto, pero mira qué importante este mensaje. O sea, ¿qué tenemos que aprender de esto? ¿Cómo explicamos este fenómeno? O sea, todo está acá. Muchísimos. Cuando las personas miraron y dijeron sí se puede, es que comenzaron a lograrlo. Porque hasta que él no lo consigue, el resto de atletas pensaba que era imposible batir ese récord. Bueno, con los 100 metros planos sucedió algo similar, que era imposible bajar los 10 segundos hasta que se logró el 9.9, y después que se logró el 9.9 vino el 9.83 de Carl Lewis, y después vino el 9.56 de Usain Bolt, que es el récord absoluto. Y mira lo que significa también, porque a veces uno se cuestiona el nivel de esfuerzo que ha puesto y la realidad en la que se encuentra, o el golpe, cómo le ha venido y de dónde le ha venido y en qué condición lo ha dejado. Y me gustaría hacer un símil con el caso de Usain Bolt. Usain Bolt probablemente haya ganado más dinero por segundo que nadie en la historia. Y entonces uno dice, bueno, la cantidad de dinero que ganó para correr en cada competencia, 9 segundos y pico, casi 10 segundos. Eso es todo lo que corre. Pero entrena 4 años para lograr la marca. Todos los días, sobre lesiones, sobre terapias, sobre dolor, sobre dificultad, sobre frustración por no poder batir su propia marca. Y creo que es lo que nos pasa a todos los días. Alguna vez un entrenador le dijo a una figura que había hecho 2 goles de chalaca en un solo partido: si tú mañana piensas en los 2 goles de chalaca de hoy, no vuelves a figurar, no vuelves a destacar. Igual que al de defensa que en una noche fatal hizo 2 goles en su propio arco. Si sigues pensando en los 2 goles que hiciste en tu propio arco mañana, no vas a enmendar, no vas a crecer. Entonces, hay algo que está claro y a veces nos cuesta entender y admitir, que parte de adaptarnos a una nueva realidad es entender que lo que pasó ya no se puede cambiar.
que lo que Exacto. sucedió ya no se puede cambiar. Entonces, yo me lesioné hoy. Olvídate con que si hubiera y si no hubiera, estoy lesionado y esa es mi realidad. Y entonces Ujú, confronto el desafío con un objetivo alcanzable, ujú. medible, y con un plazo determinado para yo ir creciendo sobre mi dificultad, sobre mi Y duelo. para, sí, y para sumar sobre eso, que tienes toda la razón, Eddie, es para poder aceptar, ¿no? Rápidamente, es lo que tú estás diciendo, soltamos los hubieras, el pasado ya fue, me enfoco en ahora, la importancia de las metas, que es algo que está saliendo mucho y quisiera recargarlo para los que nos están escuchando, qué importante ponerse metas y objetivos, ¿no? O sea, constantemente. Eh, pero también tenemos que enfocarnos, claro, dentro de estas metas, dentro de nuestro círculo de influencia, qué es lo que nosotros podemos hacer. Así sea poquito, no importa, pero eso es lo que yo puedo lograr y sobre eso voy construyendo y soltando mis creencias limitantes, soltando mis paradigmas, como decía Martín, soltando todo lo que yo creo que debe ser o hubiera sido, sino enfocándome en el hoy, en el aquí y el ahora, esto es lo que tengo, voy para adelante. ¿Por qué? Y te voy a contar una historia que no tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con una historia triste de fallecimiento de un niño. Y frente al fallecimiento de un hijo, ¿no? Algo tan fuerte como eso, tú tienes dos caminos, ¿no? O sigues para adelante en ese momento, incluso un cura con una amiga, voy a revelar, no voy a revelar el nombre, pero un padre con una amiga mía, ¿no? Cuando ella estaba devastada por la muerte de su hijo, el padre le dice, ¿no? Cuando ella ya no creía en Dios, ¿no? A raíz de la pérdida de su hijo, el padre se molesta, después de una conversación de muchas horas, se para y le dice, ok, pero entonces, ¿qué decides creer? ¿Qué quieres hacer de aquí en adelante? Porque cómo nosotros nos contamos la historia, cómo nos contamos la historia es absolutamente neurálgico. Es decir, cómo yo quiero contarme la historia hoy acerca de lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué decido creer hoy? ¿Qué es lo que decido que voy a hacer hoy día, mañana, pasado? Hay las personas que caen en la victimización, Eddie, que están permanentemente quejándose, viendo lo que no pueden hacer, lo que no tienen, lo que no son, lo que no lograron. ¿Y eso a qué te conduce? Es como la historia de, bueno, ¿y dónde está tu hijo entonces si no está con Dios? No es que yo esté ahorita hablando de una religión en particular, pero es simplemente, ¿qué te hace sentir mejor? ¿Qué te va a motivar? Porque pensar así y condenar al mundo entero por la pérdida de tu hijo, en el caso de esta situación, no va a cambiar la realidad. Que hoy nos quejemos del gobierno, de los chinos, de lo que fuera, de lo que ha sucedido, no va a cambiar la realidad en la que estamos. Entonces, ¿cómo decidimos contarnos la historia? No solamente acerca de lo que está sucediendo, sino también de qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas hoy, porque es lo único que tenemos. ¿Me escuchaste, Eddie? Es correcto. Sí, sí, en un momento se interrumpió, pero alcancé a captar la idea. Eh, Permíteme utilizar un ejemplo del fútbol para responder lo que me planteas. Cuando el Barcelona de España perdió 4-0 en París con el Paris Saint-Germain, tenía que jugar el partido de vuelta en Barcelona y necesitaba ganar por 5 goles de diferencia, o por lo menos por 4 para ir a tanda de penales y poder tener opción todavía de seguir avanzando en el torneo. Entonces, ¿cuál es la prioridad inicial? Anotar el primer gol. No puedes pensar en los 5 si no anotas el primero. Una vez que anotaste el primero, el objetivo siguiente es el segundo. Recibió un gol en contra. Se puso con la determinación de buscar con todo lo que tenía, minutos que le quedaban. ¿Me está siguiendo? ¿Está bien la señal? Se corta un poquito, pero se te escucha, sí. Sí. Bueno, entonces al final terminó en los últimos 9 minutos marcando 4 goles y logrando lo que es considerado una hazaña. Más allá de discusiones por el arbitraje o no, que no quiero entrar en este momento a discutir. Entonces, Barcelona en ese momento reaccionó de una manera a una situación tremendamente adversa. Tener 4 goles en contra frente a un rival tan prestigioso era una tarea casi imposible. Ahora lo planteo de otra forma. Se va a enfrentar un rival más pequeño al Barcelona. Y entonces dice, voy a enfrentar a un rival, me voy a enfrentar a un rival al cual no sé
cómo controlar. ¿Cuál es mi prioridad inicial? Que no me hagan un gol. Agrupar a mi equipo cerca de mi arco para que no me hagan un gol. Lo traslado a esta crisis. Entonces, ¿cuál es nuestra primera prioridad en esta crisis hoy? Guardar lo que más valor nos genera. Nuestra salud y la de nuestro entorno familiar. Es nuestra primera prioridad. Cumplido ese objetivo, y para ello hay que trabajar en equipo, también en la familia. Cumplido ese objetivo, el siguiente objetivo es cómo mantengo, digamos, el equilibrio emocional y a todos los miembros de la familia cumpliendo con sus tareas. ¿Cómo intento yo pensar e idear la manera de generar los ingresos que me permitan afrontar el momento? Entonces uno se va planteando objetivos cercanos en la medida de las urgencias. Y cada uno tiene urgencias distintas. Y todos, unos con más urgencias, otros con menos, todos atravesamos por un momento de crisis que nos genera pérdidas de alguna naturaleza. Y las pérdidas nos generan un duelo. Y el duelo se supera en la medida en que uno tiene capacidad de adaptación a la nueva realidad. Y adaptarnos a la nueva realidad es clave. Totalmente. Y en estrategias de cambio, justamente de tu experiencia, Eddie, ¿qué estrategias de entrenadores has tenido la suerte de ver cómo se han podido adaptar magníficamente a las reglas del juego cambiaron? O sea, ahorita estamos viviendo una crisis que es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol, pero nos cambian, ¿no? Las rayitas blancas de la cancha nos las mueven, después nos llaman y nos dicen, no, ahora el penal es así o asó, nos cambian las reglas del juego cada 15 días más o menos, y no sabemos, vivimos en una constante incertidumbre. Entonces, cuando nos tenemos que adaptar, cuando tenemos que cambiar de estrategia, es decir, teníamos plan A y las personas a veces se aferran porque a nosotros no nos gusta el cambio como ser humano, le tenemos miedo al cambio. ¿Me escuchas? A ver si me escuchan. No sé si los que están conectados me escuchan bien. Sí, con algunas interrupciones. Sí. Sí. Lo que te estaba diciendo es, ok, nos aferramos a plan A porque creemos que es el mejor y cuesta muchas veces, ok, rápidamente adaptarme, desarrollar una nueva estrategia, pasar a plan B o plan C si es necesario, porque las circunstancias han cambiado, ¿no? Y nosotros, el cambio viene de afuera, Eddie, y la transformación es de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos, no? Frente a qué estrategias tenemos que adoptar rápidamente, porque a veces, como ha sido para todos nosotros, dada la coyuntura, hemos tenido mucho tiempo de planificar y rápidamente hemos tenido que adaptarnos a la nueva normalidad. Lo has visto en la cancha, lo has visto en experiencias, lo has visto quizás magníficamente cuando un entrenador, tú dices, realmente esta persona logró adaptarse rápidamente. ¿Qué es lo que tú podrías compartir con los que nos están conectados ahorita, que rescaten, ¿no? Para que los ayude a decir, yo también puedo hacer eso, yo también puedo adaptarme y tener una nueva estrategia. Y yo creo que, en primer término, insisto en que no es individual, sino es una tarea colectiva, es una tarea de equipo, en el primer núcleo que es la familia. Entonces, yo lo primero que creo es que tiene que haber, como tú estás mencionando, un director técnico que defina lo que significa primero ser equipo. Ser equipo implica deponer posiciones individuales y privilegiar necesidades colectivas, necesidades o de un equipo o en este caso de la familia. Hoy la familia requiere de ti que ayudes a lavar los platos y a sacar la basura todos los días. Hoy la familia requiere de ti que en tus horas de estudio estés enfocada y que no salgas de la casa. Hoy la familia requiere de ti que distribuyamos el tiempo para hacer las compras necesarias y no tener problemas mayores ni correr riesgos de contagio. Cuando eso está entendido, entonces tú le puedes decir al reservista o al que está sentado en la banca de suplentes, entra y te necesito para esta función. Y tiene que estar preparado porque la maquinaria no puede dejar de funcionar y esa pieza que se está cambiando, que se está reubicando o a la que se le está pidiendo adaptarse, tiene que insertarse en un funcionamiento. El funcionamiento no se puede detener.
Entonces, de alguna forma, primero, la conciencia de lo que significa ser partícipe de un equipo en una tarea colectiva para salir de una crisis. Ujú. Me Es encanta porque imprescindible. sí, me encanta lo que nos planteas porque el ser humano es gregario, estamos siempre buscando vincularnos, pertenecemos a un sistema y subsistemas, ¿no? La familia es un sistema y dentro de la familia, por ejemplo, hablando de una familia tradicional, tienes este equipo que es un sistema, pero tiene subsistemas dentro, porque son las relaciones y los vínculos dentro del núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Y de ahí se va extendiendo a la familia extendida, etcétera. Pero finalmente sí, la analogía es calza perfecto porque somos un equipo, ¿no? Y cuando una pieza de ese sistema no, se atraca y no engrana bien con las otras piezas, todo el sistema se Toda la desmorona, maquinaria se detiene. toda la maquinaria se detiene, ¿no? Y tú sabes Entonces, que en el concepto de resiliencia, no solamente hay la resiliencia individual, hay la resiliencia individual, hay la resiliencia de familia, hay la resiliencia de toda una comunidad, de toda una cultura. Entonces, finalmente podemos hablar incluso de países resilientes, ¿no? Y de culturas, idiosincrasias resilientes. bueno, de pueblos resilientes, el pueblo Exacto. del cual provengo es un pueblo que y yo he pensado muchas veces en el caso, por ejemplo, de Ana Frank, y si bien, como tú bien dices, no necesariamente hay que compararse siempre, cada vez que caemos en el vicio de compararnos, nos podemos comparar con el que está aparentemente mejor, pero también con el que está aparentemente peor. Y entonces no es que el mundo enfrenta hoy una situación inédita, quizás inédita para nuestra generación y la que hoy vive, pero no Ujú. inédita para el ser humano como Para la especie. historia de la humanidad, claro. Claro, entonces ya ha habido pandemias antes, ya ha habido crisis severas antes, donde el sacrificio humano ha sido muchísimo mayor. Digamos, si hoy comparamos una cuarentena que va a ser el doble porque van a ser más de 80 días, con lo que significa estar durante años metidos en un sótano sin poder hacer un ruido porque te sacan a la calle y te fusilan, hay una distancia enorme y el grado de Sí, resiliencia es muy distinto y tú conoces muy bien el de Frenkel, que pasó ahí se por la cortó. Ahí está, experiencia de los campos de totalmente. y que Ahí prácticamente es estás. el padre del concepto de la resiliencia y de lo que significa entender el sentido de por qué suceden las cosas. Ujú, exactamente. Y en realidad eso es una de las fuentes, una de las cosas que quería conversar contigo también era eso, ¿no? O sea, cuando hablamos de, ok, la importancia de la actitud, la importancia del poder de la mente, de la psicología, finalmente nosotros nos metemos cada vez, la mayoría de veces, ¿no? Una de las cosas que efectivamente Víctor Frankl descubre es que, y es el promotor realmente bueno, de la resiliencia y de la actitud, cuando ya no se puede cambiar nada más, lo único que te queda es cambiar la actitud frente a ello, y eso es una frase que él ha repetido muchísimo, pero claro, ¿cómo lo haces? ¿No? O sea, ¿cómo escuchamos estas frases y decimos, ok, pero ¿qué necesito para cambiar mi actitud? ¿No? Necesito aceptar, necesito soltar, dejar ir, necesito no juzgar, ¿no? Necesito ser humilde, necesito tener un propósito, necesito ponerme metas, o sea, son muchas cosas las que yo tengo que hacer para Correcto. poder cambiar mi actitud. Necesito vivir en agradecimiento. Eso es Y todo lo vital. que dices, y todo lo que dices, yo lo resumiría en la palabra filosofar. Se necesita pensar mucho, Mm, porque, digamos, hemos dado por sentadas muchas cosas, y el mejor caso, para hablar de otro deportista, es Kobe Bryant. Kobe Bryant tenía una vida hecha, un éxito profesional deportivo que muy pocos alcanzaron, una vida económica resuelta por varias generaciones, un éxito y un carisma que lo hacía querido en todos los Estados Unidos, y de un momento a otro ya no está más. Un accidente en un helicóptero y Kobe Bryant murió. Entonces, ese grado de no conocer nuestro destino próximo que se da con Kobe Bryant, lo estamos compartiendo todos en el mismo momento. ujú, Esa es la diferencia. O sea, a todos nos toca en algún momento afrontar una incertidumbre, una dificultad, un momento de duelo, por pérdida de un ser querido, por pérdida de un trabajo, por pérdida de una tot- oportunidad, por un accidente, por lo que fuera.
El tema hoy es que a todos nos tocó al mismo tiempo. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer el mismo ejercicio. Por primera vez, mi sensación es que ha habido una sacudida a la humanidad y nos están diciendo, deja de correr tanto, déjame restaurar un poco la naturaleza que me estás malogrando. Yo soy un creyente y por eso estoy haciendo una referencia a Dios. Y mientras tanto, piensa en lo que ha estado sucediendo. Piensa en cuál es tu situación, en cuál es tu condición, en tu mortalidad, en la realidad de tu mortalidad, del hecho de ser un ser perecible. Y entonces plantéate objetivos día por día, con un mediano futuro, con los objetivos que nos hemos, que hemos coincidido, en el sentido de que hay que fijar que sean alcanzables y en la medida en que se va avanzando sobre eso, se va creciendo, pero creo que esta es una gran lección, como tú decías, de humildad. No tenemos nada asegurado. No, y eso y nunca lo hemos tenido. Y nunca lo hemos tenido, y nunca lo hemos tenido. Totalmente. Es solamente que ahora somos mucho más conscientes de ello, pero nunca lo hemos tenido. Nosotros teníamos, para ponerlo de otra forma, en nuestra computadora teníamos todas las páginas y todas las necesidades que tenemos por atender y teníamos reducido a un costadito nuestra mortalidad. Y de pronto apareció en toda la pantalla. Nos hace acordar que hoy estamos y mañana podemos no estar. Y eso nunca cambió en la historia. Y lo que sí creo que no podemos perder, porque has hecho una lista y hemos hecho juntos una lista de todas estas pérdidas, ¿no? Porque sí estamos viviendo un duelo. Pero hay algo, y un poco en la línea de Viktor Frankl, que no podemos perder, ¿no? No sé si tú conoces a Maya Angelou. Maya Angelou es una autora, poeta americana, ha escrito muchos libros de poemas, y ella dice, ok, vas a enfrentar muchos fracasos en tu vida, pero lo que no puedes permitir, o sea, lo que no puede pasar es que nunca te derroten. Mira qué lindo, ¿no? Que todos, lo que tú decías, todos vamos a fracasar. Yo he fracasado 1.525.000 veces, olvídate, es una cosa de loco. Todos. ¿No? Todos. Pero si claro, no se equivoca uno, si no falla... No permitir que te derroten. Correcto. Es que si uno no falla, hay algo que anda mal. Exacto. Lo que te estás planteando hacer sin fallar es algo demasiado fácil. Es una ambición muy corta, muy limitada. Definitivamente, si uno no falla, hay algo que anda mal. Y te quiero poner un ejemplo, ya que tú me mencionaste esto de que los fracasos no te derroten. Quiero mencionarte un caso que quizás los que nos están viendo lo pueden ver en YouTube perfectamente. Para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, por primera vez se incluyó en la agenda olímpica la maratón femenina. Y había una atleta suiza, Gabriela Andersen, que tenía 39 años y dijo, bueno, había sido maratonista siempre, pero dijo, yo no me puedo retirar de maratones sin participar en unos Juegos Olímpicos, aunque tenga 39 años y no vaya con el objetivo de ganar la medalla. Bueno, Gabriela Andersen hizo historia. 47 de 55 competidoras. 8 quedaron eliminadas y ella llegó última. Y sus últimos 400 metros pueden resumir, digamos, hacerse un paralelo y fue un suplicio ver su llegada en los últimos 400 metros, tambaleándose al límite de sus posibilidades, impidiendo que los médicos la atiendan porque la atención médica implicaba suspensión de la carrera. Ella se arrastró prácticamente hasta la meta tambaleándose y cruzando la meta la cargaron en vilo y se la llevaron en ambulancia. Pero hizo historia porque todo el estadio quería aplaudir su espíritu porque su objetivo era llegar a la meta. Puesto 47. Y entró en la historia más Gabriela Andersen que la que ganó la medalla de oro, porque además el episodio se estableció como norma que la atención médica ya no implicaba suspensión. Entonces fue un gran triunfo de Gabriela Andersen que quedó en el puesto 47. Entonces es muy relativo definir. Y esto que tú dices, tú sabes que yo lo trabajo. De alguna manera, yo definiría el éxito en el momento en el que uno siente que está cumpliendo con los desafíos que se plantean. Exacto. Y ojo, ¿y cuáles son esos desafíos? Tú sabes que yo trabajo mucho, Eddie,
la teoría del éxito del ser humano, ¿no? Entonces, cuando tengo a una persona delante, le digo, okay, ¿cuál es tu teoría del éxito? Normalmente ni siquiera saben muy bien cuál es su teoría del éxito. Lo que sucede con la bruja, entre comillas, de la sociedad, es que nos han enseñado, desde mi punto de vista equivocadamente, que claro, el éxito siempre está en el resultado feliz, que significaría no llegar en el puesto 47, sino de repente ganarte un podio, una medalla, ¿no? Hacer plata, tener mucho poder, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es el éxito, supuestamente. Y en realidad mi invitación es exactamente lo que tú estás diciendo. Replanteemos el éxito para mirar primero el proceso, ¿no? El camino hacia esa meta. Es válido tener metas. Lo hemos repetido durante toda esta conversación. Tenemos que ponernos metas. Está muy bien. Pero miremos y valoremos el proceso y quién quiero ser durante, o sea, el ejemplo que has dado, esa garra, ahí ponen, eso es garra y espíritu de una mujer, Gabriela Anderson. O sea, finalmente, ¿quién quiero ser? O sea, si no lo consigo, entre comillas, pero ¿qué conseguí en el camino? ¿No? O sea, por ejemplo, en mi caso, quiero ser, quiero ser garra también, como Gabriela Anderson, ¿no? Quiero ser garra, quiero ser luchadora, trabajadora, una mamá amorosa, cariñosa, no me quiero dar por vencida. Entonces, esas son las cosas que yo quiero ser. Y en el fondo esas son mis metas. Entonces, si yo soy eso, ¿qué pasa después? Que depende de muchos otros factores, muchas veces no solamente de mí. Eso ya es secundario, porque finalmente gané, ¿no? Gané el partido de la vida desde un quién quiero ser, no desde lo que voy a tener. O sea, el Correcto. paradigma del tener es una bomba atómica también, otra bomba atómica, la autoestima, Mira, y vivir desde el paradigma del ser. te pongo un ejemplo más que puede graficar todo lo que con toda propiedad y con mucho espíritu académico has dicho. Cuando a mí me tocó, digamos, yo estudié, como decías en la presentación, Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico y terminé comentando que no pasaba ni por acá estar en los medios de comunicación, estar en la televisión, en la radio, fue un cambio que dio, un rumbo que dio mi vida a partir del instinto, de la pasión, en fin. Pero, digamos, cuando yo le encontré un sentido a trabajar en medios de comunicación fue cuando empecé a ser uno de los conductores principales de la Teletón. Eh, porque ese programa de Teletón me permitió a mí, por ejemplo, visitar muchas veces el Hogar Clínica San Juan de Dios. Y en una ocasión yo recuerdo que uno de los que habíamos ido, habíamos estado comentando del tránsito, de que habían raspado el carro, de lo difícil que era llegar hasta el Hogar Clínica San Juan de Dios, del tiempo que nos habíamos tardado, en fin, llegamos medio de mal humor, con calor, sudados, en fin. En el paseo pasamos por uno de los salones de terapia donde había un niño que tenía que hacer una terapia porque tenía dificultades para llevarse la cuchara del cereal a la boca. Entonces, por problemas neurológicos, se le volteaba la cuchara y se le caía y entonces no lograba. Cuando volvimos a ir unos 6 meses después, el mismo terapista con el mismo niño nos dijo, muéstrales a Eddie, a Gisela, a Ed, a los que habíamos ido, muéstrales tus avances. Y este niño se llevó la cuchara a la boca y comió el cereal sin dejarlo caer. Y echó los brazos al cielo y celebró, como celebra Rafael Nadal ganar Roland Garros, o como cualquiera de nosotros un éxito personal particular que nos planteamos como objetivo. Entonces, en ese momento probablemente ese niño era más feliz y tenía más gratificación que los que los estábamos visitando. Porque Sí. de acuerdo a su situación, a su realidad, a la posibilidad de sus propios desafíos y objetivos, él sentía una gratificación muy grande. Entonces, es de lo que tengas, de dónde estés y de con quién te compares. Es solamente mirándote a ti mismo en un espejo. Y creo que para responderle a Maya, la poeta que te mencionaba, estaba pensando mientras hablabas, Eddie, lo siguiente. Creo que fracasar y sentirnos derrotados realmente sería perder ese deseo de autosuperación. Porque de lo que estamos hablando es un deseo de autosuperación, como ese niño, ¿no? Entonces, ahí sí, de repente, si tú pierdes ese deseo de autosuperación en la vida, entonces ahí sí te derrotaron. Si pierdes un Correcto. propósito, si pierdes esa motivación, esa inspiración, esa pasión por lo que quieras lograr, no importa, ahí sí te derrotaron.
Pero Mira, si tú no pierdes eso, podrás haber tenido un montón de errores y fracasos en la vida, pero no te han derrotado. a mí me gusta también trasladarlo a conceptos del deporte que a veces son más digeribles, si se quiere. A mí me gustaba mucho cuando he dirigido a niños, a chicos, o inclusive cuando alguna vez a una sobrina yo trataba de convencerla de que deje de fumar Mm, y le decía, oye, tu desafío no es aprobar tus cursos y acabar tu carrera. Tu desafío es poder dejar de fumar, porque tú quieres dejar de fumar, pero no puedes. Dices que no puedes. O al chico, cuando tenía que afrontar un partido difícil, uy, vamos a jugar contra la San Martín. Las San Martín son rivales muy buenos, se preparan y entrenan todos los días. Ok, mírate al espejo, mírate a ti mismo y pregúntate, ¿de qué estoy hecho? ¿Para qué estoy hecho? Estoy hecho para lo fácil, estoy hecho para lo alcanzable, estoy mm, hecho para lo que me cuesta poco o estoy hecho para los grandes desafíos. Estoy hecho para los amistosos o estoy hecho para jugar el mundial. ujú. Estoy hecho para competir y vencerme a mí mismo y a mis temores y a mis tareas y a mis frenos o estoy hecho para que me pongan al frente un transatlántico y llevármelo por delante. Ujú. Tiene que ver con un diálogo con uno mismo también. Tiene que ver, todo tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con yo creo en mí, yo valgo, porque normalmente muchas de las personas, en realidad Mariela comentaba de las creencias que nos han inculcado. Yo siempre digo, Eddie, lo siguiente. Desafortunadamente, nosotros le creemos a otros lo que nos dicen de nosotros, número uno, y nos creemos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces. Y nuestra mente se equivoca. Todo el tiempo tenemos distorsiones cognitivas, mentales, nos estamos engañando todo el tiempo. No le podemos creer a nuestra mente todo el tiempo cuando nos dice, no vas a poder, no eres capaz, no pudiste por 10 años, entonces eso significa que no vas a poder por los siguientes 10. Porque también a veces yo tengo, como sabes, soy terapeuta y coach, y tengo pacientes que me dicen, Denise, pero hace 15 años que intento, o hace 10 años que intento. Y por ende concluyen que el pasado predispone el futuro y ya están condenados a un futuro de fracasos. Entonces ya están derrotados sin antes intentarlo. Dicen, bueno, el pasado me condena. Entonces tiene que ver muchísimo, muchísimo con eso que tú estás diciendo de quién quieres ser, ¿no? La pregunta que yo siempre hago es esa, y es el paradigma del ser que decanta, y ahí voy mi lado académico de teacher, sorry, de profesora. El paradigma del, no puedo con mi genio, el Por paradigma del favor. ser es el ser, ¿no? Lo más importante es quién quiero ser, y desde ahí, ok, ¿qué puedo hacer? Pero tú no puedes hacer algo si no eres primero, ¿me dejo entender? Y luego decanta, o sea, como una línea descendiente en el tener, que es válido. El tener es válido. El problema es que vivimos en una sociedad invertida que empieza con el paradigma del tener, baja al ser y el ser es, bueno, ya pues, ¿no? No importa. Y estamos con el mundo al revés, donde tenemos que enfocarnos en lo que tú has dicho, que es quiénes queremos ser en esta vida, cómo queremos jugar el partido, pero para jugar este partido yo tengo que trabajar en o sea, en mi autoconcepto, en mi valía. La valía no es lo mismo que la autoestima, ¿no? Mi teoría de la valía, es decir, cuán valioso crees tú que eres como ser humano. ¿Y por qué? Porque tú ahorita me podrías decir sí y comienzas a enumerarme una serie de diplomas, logros, etcétera, colgados en todas las paredes de tu casa o whatever, y entonces por eso eres valioso, ¿no? Y esa no es la teoría de la valía. Esa es una autoestima condicional. ¿Qué pasa con un equipo que solamente se siente bueno cuando gana? Sí, Solamente se siente valioso cuando gana. Pero ¿qué pasa cuando pierdes? Entonces ya no eres valioso. Y la autoestima de ese equipo se va al suelo. La autoestima colectiva que se va al suelo. ¿Por qué? Porque es condicional al resultado final. ¿Me dejo entender? Y están siempre midiéndose por eso. por supuesto. Alguna vez tú debes haber escuchado, no sé si alguna vez yo tuve oportunidad de escuchar a Pilar Sordo hablando del tema de los poker chips. Sí, claro que sí. Lo he usado ese ejemplo en mis talleres. Es espectacular. Bueno, Es espectacular. es Pero muy comenta. importante porque la autoestima se nutre. Hay que nutrirla, la autoestima.
el afán de autorrealización. Y a veces uno mismo es el principal crítico y el más duro crítico y el más severo crítico cuando no tiene la capacidad de decir, oye, mi mente está fantaseando con respecto a mis posibilidades y tan malo no soy y tan desastroso no soy. Y entonces a partir de, bueno, ¿y qué significa lo de Poker Chips? Es el hecho de la seguridad que siente el jugador de póker cuando tiene más fichas. Entonces se atreve, desafía con mayor audacia lo que se le presenta por delante. Y cuando tiene menos fichas para apostar, es mucho más conservador, se detiene a pensar mucho más, por ahí no se atreve. Y a veces sucede, lo decía Pilar Sordo, con alumnos en los colegios, que debido al maltrato en el hogar o a una palabra mal dicha, llegan llenos de temores a la escuela y de pronto tienen los conocimientos pero no se atreven a expresarlos. Y alguien que, en cambio, no sabe tanto, pero tiene una gran autoestima, se atreve a decir cualquier pachotada. Y a veces acierta y a veces no. Pero tiene que ver con algo que es tarea nuestra. ¿Qué le damos a nuestra autoestima? Exacto. Y tú sabes que se da la profecía autocumplida, ¿ya? No sé si has escuchado o no has escuchado el paradigma del Pigmalión, que tiene que ver con exactamente lo que tú estás diciendo. Hay estudios, Eddie, no sé si has leído esto. Es impresionante. Tú agarras un salón de clases, ya que estamos hablando de jóvenes o de una clase, y si tú al profesor le dices, mira, todo este grupo de chicos aleatoriamente, estos son de más bajo rendimiento, no son muy inteligentes, estos son los más tromes, lo que termina sucediendo al final del ciclo, ¿no?, colegial, es que los que el profesor creía que no era verdad, pero el profesor creía y por ende los trataba, mira qué importante, como si fueran los más tromes, los más inteligentes, los más capaces, terminaban teniendo un mejor rendimiento y mejor desempeño que los otros. Entonces, al final, la profecía autocumplida y el efecto Pigmalión no solamente se da de cara a cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, sino la mirada del otro, la influencia que tenemos nosotros, por ejemplo, los padres, los que somos padres, sobre las nuevas generaciones, ¿qué les estamos inculcando? ¿No? ¿Qué les estamos diciendo? Porque literalmente si yo creo que no puedo, no puedo. Punto. O sea, no tengo chance a poder, ¿no? Y eso sí está comprobado, como en el ejemplo que te di de haber batido los 4 minutos en una milla, ¿no? O sea, finalmente no hay lógica como en el fútbol. Pero totalmente, ¿no? Tiene que ver con que realmente el poder de nuestra mente es impresionante y nosotros podemos o comer Doritos todo el día, por decir algo, o sea, chatarra, y alimentarnos de chatarra, entonces eso es lo que voy a hacer, chatarra. Pero si yo me Mira, alimento de manera positiva, con amor, con autocompasión y de acuerdo a mis posibilidades. Lo que me ha encantado, creo que un mensaje que rescato de esta conversación contigo, Eddie, para los que nos están escuchando, es que cada uno, cuando yo decía no te compares, es compárate contigo mismo en función de tus posibilidades, ¿no? bueno, Y celébrate cuando vayas poco a poco logrando tus metas. exacto. O sea, digamos, podría contarte de cuando me operaron a mí la rodilla o la cadera y cómo me iba planteando metas y cómo iba satisfaciéndome yo y decía, bueno, ya pude caminar 30 minutos, ya pude empezar a trotar, ya pude... Cuando los demás no aprecian lo que tu esfuerzo está significando para ti cada logro. Pero yo, hablando del poder de la mente, se me vino a la cabeza el deportista de mente más dura y más determinante y de mayor convicción que he visto, que debe ser Rafael Nadal. A Rafael Nadal, cuando tenía 15, 16 años y empezaba a ganar torneos, le dijeron que su tenis era muy físico, que sus rodillas iban a sufrir y que ya tenía rodillas de un hombre de 30 años. Y el único que creyó en Rafael Nadal, además de su tío Tony, que era su entrenador, fue Rafael Nadal. Y Rafael Nadal siempre creyó en él. Entonces, llegó a ser número 1 del mundo. Al poco tiempo, tuvo un problema de rodilla, tuvo que salir del circuito, se tuvo que tratar, cayó al 8º lugar del ranking, volvió a competir y volvió a ser número 1. Y al tiempo después, tuvo una apendicitis maltratada, que lo tuvo 6 meses fuera de las canchas.
y cayó otra vez al séptimo, sexto, quinto lugar del ranking. Volvió a competir y volvió a ser número 1. Y es un tipo que todos los días está, digamos, con la determinación y la obsesión de seguir siendo el mejor, lo logre o no. En términos económicos está recontra resuelto Rafael Nadal. En términos empresariales, ni qué decirlo. Pero estoy seguro que cada vez que tiene una derrota y que él siente que no rindió como está en capacidad de rendir, siente frustración, vive un duelo y tiene que reponerse inmediatamente. Es que frente a esa frustración, yo siempre digo que el sufrimiento conlleva crecimiento. De acuerdo. Punto. Así de simple. Entonces, finalmente, esas experiencias, esas caídas, lo llevaron a crecer más. No sé si tú conoces, debes de conocer de todas maneras, porque se hizo una película y es muy famosa, a Bethany Hamilton, ¿no? La surfista que el tiburón le comió, sí, le arranchó todo un brazo, ¿no? Esa chica, tenía, si mal no recuerdo, creo que 13 años, era una adolescente cuando le pasa este accidente tan terrible. 10 semanas después, esta chibola estaba en el mar, su entrenamiento, ganó campeonatos mundiales. O sea, tú dices, tú ves escuchas estas historias, y claro, son unas historias de empoderamiento y de motivación impresionantes, pero reflejan una naturaleza humana maravillosa también, ¿no? Porque frente a ese tipo de adversidades, en el caso de ella, una limitación física, o sea, para poder nadar, ¿no? Necesitas los 2 brazos para remar, y ella logra hacer algo, o sea, bueno, digamos que a Nadal no le han cortado un brazo, ahí sí, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo un ser humano es capaz de, frente a ese tipo de limitaciones, incluso físicas, salir adelante de esa manera? Y ese es el ejemplo de resiliencia así a la vena, porque no es sobrevivir. No estamos hablando de supervivencia, no es lo mismo. No estaba en riesgo su vida. Estamos hablando de algo mucho más grande y estamos hablando de que creces, porque la resiliencia tiene que ver con lograr la fortaleza, pero lograr salir adelante aún más fortalecido y aún más grande y con más capacidades. Entonces tiene que ver con desarrollo. Y te traigo un caso más cercano, Pedro Pablo de Vinatea. Yo lo conocí en una de las Teletones y después lo conocí porque fue campeón panamericano de bádminton, aquí en Lima 2019. Pedro Pablo de Vinatea, cuando tenía, si no me equivoco, unos 11 años, tuvo un tumor en el hueso, en la tibia. Se lo intentaron tratar y buscaron todas las maneras posibles, se lo llevaron a Italia. Fue inevitable que le tuvieran que amputar de la rodilla hacia abajo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Que le pongan una prótesis. Y él era un deportista desde niño y nadaba mucho, sobre todo nadaba. Pero después de la operación, se adaptó a su nueva situación, aprendió a utilizar su prótesis y hoy es nadador y es campeón panamericano de bádminton. No, maravilloso. Y tiene una vida, digamos, con tremendo entusiasmo, llena de planes, llena de ilusiones, envidiable. Por lo tanto, efectivamente, y como esos, todos los casos, en los panamericanos tuve el caso de un ex policía que había sido infiltrado en un grupo. Perdóneme que te interrumpe, pero nos queda 1 minuto. Ya, ok, lo cierro, ya rápido. tenemos 1 hora, así que no quiero que se te corte y tú estés en plena historia. Perfecto, Pero sí, ya se va a haber acabar oportunidades. Quiero agradecerte infinitamente por haber aceptado mi invitación, por estar aquí conmigo. Me encantó compartir contigo este espacio. Igualmente, un placer. Pone Cintia esas historias que inspiran, que sí, yo creo que las historias efectivamente inspiran. Tú también inspiras con tus historias de vida. Gracias a ti, Denise, un placer enorme, la verdad que fue justo una fuente de inspiración. Muchas gracias y gracias a los que estuvieron conectados. Gracias. Chao, chao. A ti, muchas gracias.